Hola, ¿qué tal? Yo soy la licenciada Paulina Vargas, psicóloga, y el día de hoy traigo para todos ustedes esta pequeña plática titulada Duelo en la discapacidad. Bueno, muy bien, pues vamos a hablar, para poder hablar de duelo tenemos que hablar de discapacidad y tenemos que estar conscientes que existen dos tipos de discapacidad: la discapacidad adquirida y la discapacidad congénita. La discapacidad congénita, pues bueno, es con la que nacemos, ¿verdad? Ya nacemos con este diagnóstico y en estos podemos integrar el síndrome Down, el autismo, el déficit intelectual, la ceguera, etcétera, la hipoacusia. Y dentro de la discapacidad adquirida podemos ver algunos diagnósticos que son secundarios a una lesión. La persona nace bien, ¿verdad? Nace con todos sus sentidos, con todas sus capacidades, pero por algún accidente, ¿verdad? O secundario a una lesión, pierde esta función y puede ser dentro de las motoras podemos encontrar el EBC, ¿verdad? O una embolia, una hemiparesia, etcétera, una hemiplegia. Dentro de las del lenguaje podemos encontrar el Alzheimer, una afasia. Dentro de las cognitivas, pues también podemos encontrar alguna demencia, un déficit intelectual. Muy bien. Cuando ustedes han recibido este diagnóstico, es muy importante que los profesionales de la salud estemos capacitados, seamos sensibles y tengamos cuidado en el manejo al dar el diagnóstico, ya que de eso dependen muchísimos factores, ¿no? Entre esos su rehabilitación. Entonces vamos a poner, por ejemplo, en el caso de una discapacidad congénita y aquel familiar, aquella pareja, aquella madre que se le va a anunciar, ¿verdad?, que la condición con la que viene su niño, su bebé, y pues imaginemos que estamos ante el diagnóstico de síndrome Down. Este tipo de discapacidades congénitas, en la mayoría de ellos se vive un duelo anticipado y se vive igual todas las fases del duelo que ya conocemos y que si no conocemos ahorita se las voy a mencionar. Entonces el duelo anticipado se vive antes de que nazca el bebé, ¿no? Y entre estos empezamos a desarrollar pensamientos mágicos en donde nosotros esperamos, obviamente tenemos la esperanza como familia, como papás, que las cosas cambien. Imaginemos que se nos viene ya un diagnóstico, se nos es informado sobre el diagnóstico de una microftalmia, de alguna malformación, ¿verdad? Congénita. Entonces nosotros estamos esperando a que suceda por arte de magia un milagro, a que se desarrolle o a que se dé, ¿verdad?, un cambio en el desarrollo gestacional de nuestro bebé, y esperamos ser, ¿verdad?, parte de esa estadística, de esa minoría, ¿verdad?, de las personas que por arte de magia o por alguna situación ajena, ¿verdad?, pues sucede que a lo mejor estaba mal dado el diagnóstico y bueno, no nace el niño con esa condición. Entonces nosotros nos aferramos a la idea y es válido, ¿verdad? Estamos en nuestro derecho de aferrarnos a esa idea de esperar que suceda un cambio, ¿verdad? De seguir con la esperanza, pero a eso se le conoce como pensamiento mágico y estaríamos entrando a fase de negación. Entonces, en el caso del duelo anticipado, se viven todas las fases del duelo, ¿verdad? Pero pues antes de que nazca el bebé. En el caso de un duelo de una discapacidad adquirida, pues también está en shock, entra el shock el paciente y los familiares, porque en este caso pues la persona ya contaba con todas sus funciones y sus capacidades y las pierde la salud, ¿verdad? Pierde la salud por un evento, por un accidente, por un traumatismo, por algo, ¿no? Entonces, al momento de perder la salud, pues para el paciente es muy difícil porque entra en shock. Ahora tiene que aprender a rehacer su vida de una manera distinta, aprender a ser feliz de una manera distinta, ¿sí? Y ir asimilando la pérdida de la salud, ir viendo, ¿verdad?, cómo se puede ir adaptando, ¿no? Para eso tiene mucho que ver el estilo de afrontamiento del usuario, del paciente y de la familia.
Imaginemos que dentro de un escenario de un paciente con EBC, se nos es ya diagnosticado que tenemos una secuela, que tenemos un daño no sé, en el lóbulo parietal, que tenemos un daño, ¿no?, en nuestro cerebro. Y que debido a ese daño, pues la persona pierde su capacidad motora y de lenguaje. Entonces, para el paciente es muy difícil asimilar esa pérdida. También se desarrolla un pensamiento mágico porque tenemos la esperanza y la fe de que las cosas cambien, ¿verdad? Que suceda un milagro. Eso es parte normal. Y para la familia, pues igual también, ¿no? Pero recordemos que esto forma parte de la negación. Cuando nos es informado el diagnóstico, les mencionaba yo sobre el estilo de afrontamiento y el sistema de creencias de cada uno de nosotros. A lo mejor nuestro estilo de afrontamiento es negativo. Nosotros nos aferramos a la idea de, no sé, nos negamos, nos cerramos a la idea de aceptar ese diagnóstico. Y tenemos conductas inadaptadas, o sea, inadecuadas. Nos deprimimos, no buscamos ayuda, no queremos que nadie nos ayude. A lo mejor el familiar directo, en el caso del cuidador primario, no está consciente todavía, no le cae el 20, como quien dice, de la pérdida de la salud de su pareja, de su hijo. Y sigue esperando. A mí me ha tocado casos de personas, una chica de 39 años que desarrolla una afasia como secuela de un traumatismo cráneoencefálico y su pareja se desespera con ella porque no cree, no entiende, no concibe cómo no puede nombrar las cosas y no logra entenderse, ¿verdad? No logra hacerse entender ni le entiende nadie. Entonces el cuidador primario se desespera mucho, le exige y esta chica entra en depresión, ¿verdad? Se pone ansiosa y desarrolla, aparte de su discapacidad, una enfermedad de salud mental como la depresión y la ansiedad, porque pues ella se esfuerza y lucha por querer darse a entender y darse a comunicar, pero su cuidador primario no la entiende, no la comprende, no le tiene paciencia. Entonces, eso nos puede traer problemas secundarios, problemas en las relaciones interpersonales, problemas familiares, hasta desintegración familiar y enfermedades de salud mental como la depresión y la ansiedad. En otros casos, en el caso, por ejemplo, de una discapacidad congénita como el autismo, dentro de las discapacidades congénitas hay discapacidades que son visibles, ¿verdad? Que son fáciles de detectar. Por ejemplo, en el caso de síndrome Down, pues bueno, cualquier persona sabe que el niño tiene una condición, ¿verdad? Pero en el caso de la discapacidad intelectual o del autismo, pues es muy difícil detectar. A veces pensamos que están chiflados, que si tienen un problema de lenguaje es porque están chiflados, porque les dan todo, etc. Entonces, a la familia el proceso de duelo, de asimilación, de aceptación es más lento, es distinto, ¿no? Y cada proceso en cada individuo, en cada familia es único. Aunque tengamos el mismo diagnóstico, cada quien vive el proceso de manera única. Entonces, puede ser a lo mejor mamá y papá de un niño con autismo, a lo mejor para mamá le es más fácil pasar esa fase de aceptación y para papá no. Para papá va a seguir viviendo en fase de negación porque no acepta, porque no quiere, porque no comprende, no asimila, ¿verdad?, la discapacidad de su hijo. Con eso también les puedo mencionar otros ejemplos. Tenía un chico de 4 años, tuve un chico de 4 años con el diagnóstico de autismo. Su mamá luchaba incansablemente, lo llevaba a terapia y trabajaba con él y me decía: Pau, es que no tengo el apoyo de mi esposo, o sea, yo tengo que ir a trabajar, lo traigo a terapia y practico con él mientras estoy con él, pero cuando no están conmigo, están con mi esposo y mi esposo no lo pone a practicar, Pau. Le dije, bueno, pues invite a papá para que venga con nosotros. Papá se integra, se involucra, empieza a involucrarse a fuerza, porque el señor no quería, empieza a involucrarse en la terapia y se da cuenta abre los ojos y ve la realidad de su hijo, donde el niño le cuesta trabajo y con dificultad
logra hacer las actividades. Y dice, Pau, yo no quiero que mi hijo esté así. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? Me dice, ya he venido varios días y veo cómo trabajas con él y cómo es difícil trabajar con él. Y veo y comparo con otros niños que tienen el mismo diagnóstico y yo no quiero que mi hijo esté así. Y le digo, no se preocupe, papá, mire, vamos a trabajar. Y empieza la psicoeducación y la sensibilización, ¿no? Esto sucede porque en gran parte es difícil para la familia estar los dos en todo el proceso, ¿no? Porque uno tiene que trabajar o los dos tienen que trabajar y cómo se dividen y todo. Pero sí es importante que en las primeras citas, de perdido en las primeras citas, la familia acuda, la pareja acuda, el tutor acudan, los familiares que estén cerca del paciente, ¿verdad? Para que se psicoeduquen, se entrenen, se capaciten, se sensibilicen, se empoderen, ¿verdad? Para que todos estemos en el mismo canal, ¿no? Porque si no decimos, pues sí, lo trae a terapia, pero no sabemos qué es lo que están haciendo, cómo lo puedo ayudar, no nos estamos involucrando. Bueno, entonces hablábamos del pensamiento mágico, estábamos hablando de los estilos de afrontamiento, más o menos les voy explicando. También tiene mucho que ver con nuestro sistema de creencias. Para poder hablar de duelo tenemos que hablar de los sistemas de creencias, y quiere decir que a veces nosotros vemos la discapacidad como un castigo. Las familias tienden a ver la discapacidad como un castigo y tendemos a desarrollar pensamientos como: es que yo no le hice daño a nadie, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué nos pasó esto? Si nosotros somos buenos, nosotros no nos metemos con nadie. Entonces, eso tiene que ver mucho, el diagnóstico de la discapacidad choca con tu sistema de creencias, y algunos de ellos, algunas familias lo ven como un castigo, ¿sí? En lugar de verlo como una oportunidad, en lugar de cuestionarse un para qué y darse a ustedes la oportunidad de potencializar todas las habilidades que tenemos, los recursos con los que contamos. Entonces, lo mismo sucede en el caso de una discapacidad adquirida. También se tiende a ver como un castigo, se tiende a ver como un castigo en un inicio. Se empiezan las preguntas del ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿No? En lugar de preguntarnos un para qué, que nos trae más soluciones y no problemas. Entonces, dentro de la primera fase del duelo vamos a encontrar el sentimiento de pérdida. El sentimiento de pérdida de ese niño ideal con el que yo pensaba, con el que yo soñaba, de cómo iban a ser sus ojitos, de cómo iba a ser su timbre de voz, de cuando me fuera a llamar mamá, y que pasa el tiempo, 3, 4 años, y no escucho su voz, no se comunica, no me dice mamá, donde nace con características particulares en las que no se parece ni a mamá ni a papá porque tiene síndrome Down, en las que no puedo integrarlo a lo mejor al fútbol porque yo soñaba con que fuera al fútbol, con que se metiera a ballet, con que se metiera a jazz, y pues no puede ser así porque nació con una malformación en sus piernitas, en sus manitas, donde no comprende, no puede decodificar la información y su entorno porque tiene hipoacusia, porque tiene un problema auditivo. Entonces, lo primero es la pérdida, el sentimiento de pérdida. También podemos hablar del sentimiento de pérdida en cuanto a la salud por una discapacidad adquirida. ¿Por qué? Porque pues ahí pierdes la capacidad de caminar, pierdes la capacidad de hablar. Cuando antes hablabas y a lo mejor eras un locutor de radio, y ahora no puedes comunicar, no puedes hablar, tu cuerpo no responde. A lo mejor tú estás nombrando aquí un vaso con agua, una botella de agua, y tú crees que lo estás haciendo, pero tu daño no te permite que los demás te entiendan. O sea, realmente no estás diciendo nada. O te dicen, dame la botella con agua, y tú puedes estar viendo el agua y no recuerdas que esto es una botella con agua. Entonces viene un sentimiento de pérdida también para esa paciente con daño cerebral.
¿Por qué? Porque pues ellos esperaban, ¿verdad? También tenían sueños, a lo mejor tenían metas, su plan de vida era casarse, tener hijos, irse de viaje, conocer, encontrar un trabajo, terminar la universidad, y ahora tienen que lidiar, ¿verdad?, con su rehabilitación, con esta discapacidad, para poder cumplir sus sueños. Seguramente se van a cumplir todos sus sueños, pero va a requerir un poco más de tiempo y de esfuerzo, no solamente de él, sino también de la familia que lo rodea. Entonces, después de este sentimiento de pérdida, nos vamos a la fase de negación. En la fase de negación es muy común que nosotros no queramos aceptar el diagnóstico, no queramos aceptar la condición con la que nace mi hijo o viene mi hijo, y nosotros esperamos que ocurra un milagro, ¿verdad? Ser parte de la estadística de esa minoría. A veces nos enojamos, tenemos ira, buscamos culpables, tenemos coraje. ¿Por qué? Porque pues nosotros nos sentimos culpables. Ay, es que por culpa de mi esposo está así, por culpa de mi suegra que lo chifla, que lo consiente, no habla. Por culpa de mi mamá, está todo chiflado y se porta mal, ¿no? No hace caso, no obedece, no hace las actividades, no quiere hacer la tarea porque mi esposa lo consiente demasiado. Entonces tenemos esa fase de negación en donde seguimos creyendo o no aceptamos que tenemos un diagnóstico, que tenemos un trastorno del aprendizaje, por ejemplo, que no es una discapacidad, pero bueno, es un diagnóstico, y no lo aceptamos. No aceptamos que tiene autismo y creemos que su problema se debe más a una situación conductual, a una situación de sobreprotección o a otros factores. Y no es así. Cuando nosotros asimilemos, contemplemos nuestra realidad, ¿verdad?, vamos a llegar más pronto a esta fase de aceptación. Entonces, a veces para nosotros, esta etapa yo creo que es una etapa muy importante, muy vulnerable, porque aquí empezamos a señalar culpables, yo creo que por naturaleza empezamos a buscar culpables. Es que es tu culpa, es que no es la tuya, y es que tú no hiciste, y es que tú sí, y es que, ¿no? Entonces aquí es muy vulnerable, la familia, los padres, estamos muy vulnerables porque empezamos a tener problemas de relación interpersonal con nuestras de relaciones familiares, ¿verdad?, con nuestra pareja, con nuestros padres. Y se da mucho la desintegración familiar. Si nosotros no tenemos un acompañamiento desde un inicio profesional, en algunos casos, imaginemos que ya tenemos, a lo mejor, aparte de tener esta discapacidad de nuestros hijos y de estar viviendo esta fase de duelo, tenemos un problema de salud mental que ya teníamos, ¿no? Ya estábamos con eso. A lo mejor estamos viviendo el alcoholismo de mi pareja, y luego aparte que no se hace responsable, que no se integra, que no se involucra, pues ya vienen otro tipo de problemas, ¿no?, que se vienen sumando, ¿verdad? Entonces es muy importante que si nosotros vemos que esta fase de negación, que este sentimiento de pérdida nos está trayendo conflictos importantes dentro de la familia, pues busquemos ayuda. Porque esos foquitos empiezan a prender en estas etapas, y es cuando nosotros tenemos que hacer algo, ¿no? Poner las cosas claras. Después de esto tenemos, después del sentimiento de pérdida y de negación, tenemos la fase de depresión. Es lógico que nos sintamos vulnerables, que nos sintamos irritables, que estemos llorando. ¿Por qué? Porque pues no queremos que las cosas sean así, nos gustaría que las cosas fueran diferentes, ¿verdad? Porque a lo mejor sentimos vergüenza y no queremos aceptarlo. Eso es otra cosa muy común, nosotros como padres nos empezamos a veces a sentir culpables porque tenemos esos sentimientos o pensamientos negativos respecto al diagnóstico, y nos sentimos malos padres. Es muy común que nos sintamos malos padres, que nos sintamos culpables y que nos sintamos malos padres, y más si nos hacen hincapié que nosotros estamos mal y que fue por nuestra culpa. Eso aumenta el sentimiento de culpabilidad en los padres. Entonces nos sentimos malos padres, ¿no? Y eso aumenta los signos de depresión.
Entonces, pues estamos tristes, nos sentimos como oídos, nos sentimos como cansados, nos sentimos, hay un alergatamiento, estamos lentos, estamos torpes y pues ahí también tenemos que identificar, ¿verdad? Esto, no podemos estar así mucho tiempo. Generalmente cuando sentimos que nos estamos hundiendo, digo, hay que vivirlo, ¿verdad? Hay que vivirlo, pero entre más tiempo le dediquemos a estar en esta fase y estar llorando y estar culpándonos y estar teniendo este tipo de pensamientos negativos, pues es más difícil pasar a la siguiente etapa, a la fase de aceptación, que es la más importante, es la que a todos nos beneficia, ¿no? Después de esto entramos ya a la fase de aceptación, en donde ya la familia se activa, en donde ya se contempla la realidad, se acepta la realidad, se ve a la discapacidad como la oportunidad de ser mejores, de mejorar, como un reto, ¿verdad? Y todos nos integramos. Es muy bonito cuando llegamos a esta fase y nos damos cuenta que no estamos solos, que desde el principio siempre estuvo mi pareja conmigo, mis hijos, mis padres, mis suegros, mi familia. Entonces, cuando nosotros contamos con una red de apoyo bastante grande o muy enriquecedora, pues es más fácil para el familiar, para el niño que está viviendo la discapacidad, para el paciente que está viviendo esta discapacidad. Y es más, el pronóstico es favorable, ¿sí? En el caso de una discapacidad adquirida como el EBC, existe un tiempo de recuperación que es más o menos como unos 2 años en la rehabilitación para potencializar todo. Y el paciente tiene el accidente, pierde la salud, ¿verdad? Y desde que sale del área de hospitalización, pues vuelve a activarse, ¿no? Tenemos que volver a activar todo. Y las terapias se supone que eso nos van a ayudar, ¿no? Y si nosotros no tenemos ese acompañamiento psicológico, tanatológico durante todo este proceso, porque no solamente es acudir a terapia de lenguaje, acudir a terapia física o a estimulación temprana, no, es tener un acompañamiento psicológico o tanatológico según sea el caso. Entonces, ese paciente que está en cama necesita también de un psicólogo. Porque aunque tenga a la mamá por un lado y todo, pues no es lo mismo decirle a la mamá cómo se siente, que la mamá se esmera muchísimo por ayudarlo y que el paciente se siga sintiendo mal, se siga sintiendo torpe, siga creyendo que no va a poder con eso. La mamá que está luchando, que trata de partirse en 1000 pedacitos para poder llevar a la terapia a sus hijos, darle una crianza, una buena crianza, trabajar y todo, y que aparte no encuentra un espacio para ella, ¿no? Entonces necesitamos de alguien, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede ayudar a poder estar bien? Para estar bien, pues tener una red de apoyo, tener pensamientos positivos, una actitud positiva, vivir, darnos el tiempo de vivir, de llorar, de pensar, ¿verdad? Pero siempre y cuando llegar a esta fase de aceptación. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, ya estoy en la fase de aceptación, yo creo que ya estoy ahí, Pau, yo creo que ya acepto que mi hijo tiene discapacidad y de hecho ya hasta lo llevé al campo o vamos a las terapias, ya me organicé con toda mi familia y me apoyan y, ¿verdad? Económicamente, me apoyan en tiempo, me apoyan en traslado, me apoyan en todo y yo siento que ya, todo esto que tú estás diciendo, yo siento que ya lo superé, Pau. Pero hay algo que se le llama duelo crónico. Este duelo es un duelo que tiende a ser constante, que tiende a ser permanente y se da porque imaginemos en el caso de un niño con autismo. Decimos, bueno, ya habla, ¿no? Gracias a Dios logró hablar, ¿verdad? Todo el trabajo ha valido la pena, ya habla, ya se comunica,
pero ya las estereotipias han disminuido, ¿verdad? Ya este tipo de conductas, estas rabietas ya se dieron, ¿verdad? Ya estamos mejor, pero pues entra a la escuela, ya entra a la primaria y el niño tiene dificultades en el aprendizaje. Entonces vemos que por más que nosotros nos estamos esforzando, el niño todavía no puede alcanzar los objetivos y nosotros nos volvemos a sentir mal. Tenemos como una especie de recaída, o que se le hizo un ajuste al medicamento al niño y el medicamento pues no le está cayendo, no le está haciendo el efecto que nosotros esperamos y empieza a tener conductas extrañas, conductas inadaptativas y volvemos nosotros como familia a sufrir, ¿sí? A sentirnos mal, a decir, ay, todo lo que hice, todo el tiempo que llevo y mira otra vez se volvió, está volviendo a portarse mal otra vez, ya empezó a jalarse el cabello, ya empezó a morderse las uñas, ya empezó a gritar y no gritaba, está empezando a insultar y a tener berrinches y ya esos berrinches y esas rabietas ya se habían regulado. Entonces, en el caso de una discapacidad de tipo de tipo cognitivo, como déficit intelectual, pues es algo poco visible, ¿no? El paciente pues se ve físicamente bien, probablemente hasta tiene buenas conductas adaptativas, pero pues no comprende, no asimila, no decodifica la información, por más de que nosotros se lo explicamos. Entonces, pues a lo mejor nosotros teníamos ese niño ideal de que yo a lo mejor tengo un doctorado, tengo una maestría, o yo esperaba que mi hijo entrara a la universidad o tuviera un título universitario, X cosa, no sé. Yo tenía el sueño de mi hijo ideal y vemos que no puede con las matemáticas, no puede leer, no puede escribir, tiene dificultades, ¿verdad? Para aprender. Y pues bueno, ahí también se vive un proceso de duelo, ¿no? En todas las discapacidades se vive, y aunque estemos ahí, a lo mejor algunos de ustedes tienen el mismo diagnóstico, no se vive igual. Ninguno de los que están ahí viven el duelo de la misma manera, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen estilos de pensamiento, de creencias distintos, de afrontamiento distinto. Entonces pues no se vive de la misma manera. Entonces, por último, quiero concluir que el duelo también puede ser crónico, que podemos tener recaídas, y eso tiene que ver porque a veces el desarrollo de los niños se estanca o retrocedemos, tenemos algún retroceso en el desarrollo y tenemos que buscar ayuda, ¿no? Tenemos que volver a activarnos, volver a llegar a esta fase, ¿no? Y pues bueno, espero que les haya servido. Dentro de su red de apoyo también forma parte del equipo multidisciplinario con el que contamos. Entonces, espero que todos hayan tenido un buen diagnóstico al momento de darlo, que hayan contado, ¿verdad?, con un profesional de la salud sensible para poder darles esta información. Si no es así, no se queden con la primera impresión, porque a mí me ha tocado ver muchísimos casos bien difíciles de doctores médicos que dicen, no señora, su hijo ya no va a caminar, es más, su hijo tiene una cardiopatía y pues no va a vivir mucho, señora, no se encariñe tanto con él. O sea, y sucede, ¿no? Casos como esos suceden. Entonces, no se queden con eso, busquen ayuda. Si ustedes ahorita se encuentran en esa fase de negación en donde no coinciden, ¿verdad? No creen posible ese diagnóstico y quieren buscar opinión y quieren otra segunda opinión, pues digo, también es válido, ¿verdad? Es válido todo eso, pero es importante que entre más rápido lleguemos a esta fase de aceptación, es mejor para ustedes y para el paciente, porque nos activamos y en el proceso de rehabilitación, pues todo funciona mejor, ¿vale? Porque también tenemos tiempos, en la rehabilitación de los pacientes tenemos tiempos, en el caso de los niños con autismo tenemos hasta los 8 años,
Entonces, en los casos de las personas con daño motor, pues me parece ser que se potencializa todo en los primeros 2 años. Entonces, tenemos tiempos. Y el pronóstico es favorable si nosotros nos activamos, si nosotros llegamos a esta fase de aceptación y de mantenimiento. Que tengan buen día, que Dios los bendiga, espero que les haya servido, espero que les haya resuelto algunas dudas, y en el caso de que les haya provocado algunas dudas, estoy a sus órdenes, estoy a la orden. Que tengan buen día, que Dios los bendiga.